Seguimos en este primer programa de 2014 en vivo de Justicia Legítima. Agradecemos mucho los twitters y los mensajes de Facebook que estamos recibiendo. Vamos ahora a un momento muy importante. Vamos a escuchar de voz de Martín Rodríguez Abá el texto de la carta que dio origen a esta investigación. Lo primero que se encuentra en el expediente que lleva adelante el fiscal Senestrari es esta carta. Ahora la escuchamos. Justicia Federal. Señor fiscal Senestrari. Señor juez Ignacio Vélez Funes. Lavado de dinero. CBI Cordubensis, Ruta del Dinero. Si ustedes actúan urgente, se podrá hacer algo de justicia. Los minutos corren. Principales actores. Eduardo Rodrigo, CEO de la empresa y responsable de toda la operación financiera de la misma, que en forma sistemática se negó a brindar información para poder hacer un seguimiento del funcionamiento de la misma, y responsable exclusivo de todos los mutuos que él, a su exclusiva firma, y sin informarnos, tomó por cifras millonarias. Aldo Ramírez, socio formal y fundador de la empresa, hasta 2012 director y presidente, y que hoy continúa siendo socio bajo un paraguas legal con cesión de acciones al señor Rodrigo. Julio Ahumada, en igual situación que Ramírez, pero también testaferro de las acciones pertenecientes a Darío Ramonda y a Darío José Ramonda, y Centro Motor Sociedad Anónima y concesionaria de Toyota de Córdoba, Jacopín Sociedad Anónima. Estas dos personas, Ramírez y Ahumada, son socias de la empresa Ditrom Solution, que lavan sus ingresos en CBI. Todas estas personas no solo que hoy no se hacen cargo de situación alguna, sino que dicen desconocer la existencia de la empresa, cuando hasta el mes de enero han cobrado sus utilidades y han realizado en forma permanente giros en sus cuentas corrientes de socios, las que se encuentran en lo que en la empresa se llama el servidor 2 o el servidor en negro, cuyo server remoto se encuentra instalado en el domicilio de la señora Marta Darcy. En ese servidor se encuentran todas las operaciones de lavado de dinero que en los últimos 6 años, hasta hace aproximadamente un par de meses seguro, realizaba la empresa Centro Motor Sociedad Anónima, con la compraventa de autos usados y con las diferencias de precios de las compraventa de autos en general que realizaba. El señor Farconi y su esposa, dueños de la empresa Forcom, entre otras, y que tiene sus oficinas en el mismo local de CBI Centro, genera una importantísima cartera de cheques diarios que se monetizan en CBI. En ese servidor está la operación en negro del señor Tati Bugliotti. Durante mucho tiempo especificó las operaciones de sus supers y de sus obras. También operaba uno de sus testaferros, el señor Guevara. Hay movimientos por los que me informaron empleados de CBI en estos días que llevan a un giro de más de 40 millones de pesos por parte de Bugliotti durante 2013. El señor Juan Carlos Barrera, su hijo Iván y su hijo Mariano, todos partes de la familia Barrera, Bacar, Blindbox y empresas satélites. Si bien no operan directamente, absorbieron parte de nuestra operación en el local que poseen en Patio Olmos, donde, entre otros, se especifica diariamente, por lo menos así se hacía hasta días atrás, toda la operación de Red Bus. Ellos generaron un importante pasivo a CBI por cheques de empresas asociadas y cheques del Club Atlético Instituto, que fueron librados durante la gestión Barrera. Bien, hasta ahí el primer tramo de la carta de Jorge Suau, ya repasaremos la segunda parte. Nos acompaña ahora el fiscal de la causa, el doctor Enrique Senestrari. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien. Doctor, la primera consulta. ¿Qué maniobra delictiva, de acuerdo a su entender, es lo primero que usted ve en esta causa que se conoce como CBI? Bueno, ya en la causa lo que hemos hecho es imputaciones a las personas que aparecen como responsables por un delito global que es asociación ilícita, y como delitos a cometer en el marco de esa organización, lavado de dinero, evasión de impuestos, estafas varias y una actividad que se conoce como intermediación financiera clandestina, que es, para que se entienda bien, un banco que funciona en paralelo al sistema registrado de bancos controlados por el Banco Central, un banco clandestino. ¿Qué pena tienen estos delitos de acuerdo al Código Penal? Hay muchas, no se puede hablar de un monto porque tenemos la intermediación de 1 a 4 años, pero la asociación ilícita tiene muchas variantes de acuerdo a la cantidad de personas, a la forma de organización, a la calidad de jefe o no, pero se hacen delitos que no van a ser excarcelables en caso de condena ninguno por el concurso y por la cantidad de hechos.
¿Usted ha podido probar que esta carta de Suau es una carta escrita por Suau? No, no lo podemos saber. Tampoco sabemos si en la justicia provincial se averiguó esto, porque es donde tienen concentrada la información acerca de esa carta, porque lo único que pudimos conocer por referencias verbales del fiscal nada más es que esa carta habría ingresado a una computadora de la pareja de Suau mediante un mail, pero ellos tienen la computadora, tienen el mail. Bien. Y tienen el testimonio de esta mujer que no sé hasta dónde habrá dado detalles acerca de esto. El fiscal Draciri, que es el mismo fiscal que investigó la muerte de Juan Alós, que ahora la Procuradora General de la Nación pidió que le investigue a usted. Exactamente. Pero le hago una pregunta sobre la carta. Usted no pudo probar si es escrita por él, pero lo que dice la carta, a medida que usted toma testimonios y avanza en las indagatorias, ¿es cierto o no es cierto? La carta da una estructura de hechos que sí queda claro que existen, que es esto, una organización delictiva dedicada a cometer una serie de actividades ilegales en ese marco de organización. Está el banco clandestino, están actividades que hoy fueron calificadas como estafa por haberse quedado con el dinero, haber desbaratado los derechos de muchos clientes que depositaron y hoy no pueden cobrar. Y está esta intermediación financiera, que es una actividad ilegal. Todo esto figura en la carta y figura en la causa y está totalmente comprobado como hechos. La parte que nos falta es ver cantidad de hechos, montos involucrados en esto y determinar exactamente cuáles otras personas, además de las imputadas, son quienes están en esta actividad. Se habla con respecto a esto de socios ocultos también. ¿Eduardo Rodrigo era la cabeza y decimos el único responsable en esta maniobra, más allá de las otras imputaciones que usted ha hecho, de lo que usted está viendo? ¿O aquí todavía falta saber qué más estaba detrás de todo esto? Eduardo Rodrigo hoy figura como la cabeza, declara ser la cabeza, pero él y a través de su abogado, que si no dice palabras de su cliente sería un testigo del caso, vino diciendo públicamente que iban a mencionar quiénes eran las verdaderas autoridades de esta empresa, quiénes eran los dueños, y hubo figurando en medios una figura de una pirámide invertida, donde estaba Rodrigo abajo y arriba 4 o 5 cabezas con un signo de interrogación. La idea y la promesa durante la indagatoria era que iba a decir quiénes estaban ahí. No lo dice. Es evidente que hubo alguna negociación entre medio de Rodrigo y su abogado, en la cual han llegado a la decisión de que no convenía decir nada. Habrá que ver por qué razón, lo podrán explicar ellos. Pero desde esa promesa que se hizo en los medios y que se hizo antes de la indagatoria informalmente... A ustedes. Exacto. Llegó el momento en el que cuando se le preguntó a Rodrigo quiénes eran, dijo, no, el único que está acá soy yo. Esto fue una cosa muy contradictoria en él que nos hizo ver con mucha claridad que está mintiendo y está dibujando su declaración con partes de verdad y partes de mentira o de ocultamiento para dar un cuadro que le convendrá a él en su defensa, no a la justicia, por supuesto. O sea, que está planteando una situación en la cual para arriba no hay responsables y para abajo tampoco hay responsables, él es el único, entonces ni siquiera permite la posibilidad de una asociación ilícita. No, la estrategia de la defensa está clara, se pone como cabeza de este banco, pero a la vez trata de negar la existencia de una asociación ilícita diciendo que era el único que manejaba esto. Esto era una operatoria enorme, con 2 sucursales que trabajaban muchísimo, que tenían cerca de 30 empleados, una cantidad muy grande de clientes y montos de dinero realmente altos. Es absolutamente imposible que esto lo haya hecho solo y además la solvencia de Rodrigo tampoco es suficiente como para pensar que él era el dueño de semejante institución. Doctor Senestrari, sabemos que está el dinero de Redbus, porque se conoció que iba para allá. Vimos también aquí nosotros una información que mostraba a una empresa Cotreco, sabemos de a qué se refiere, a Guba. Son empresas que tienen negocios con el Estado. La pregunta es, dineros públicos, dineros donde el Estado hace de pagador y tiene proveedores, ¿circulaba esa plata por este tipo de financieras? De esas empresas todavía no lo sé. Si están, habrá que ver qué cuentas tenían y qué dineros manejaban. Sí es cierto que de Redbus había un movimiento porque hubo un contrato en el que trabajó CBI en una unión transitoria de empresas con Forcom y una empresa llamada Rivelux y contrataron con Atos, que es el nombre que usa Siemens aquí en Córdoba. Hubo una contratación, hubo recaudación de Redbus que pasaba por ahí. Falta ver si es cierto lo que se dice en la carta y en algunos testimonios de que había una maniobra en la que la recaudación en efectivo era manipulada en una rueda de dinero en la que circulaban cheques, se intercambiaba por dinero y había una generación de ganancias utilizando un dinero que correspondía al Estado. Esta es la hipótesis. Vamos a ver si la prueba nos llega a confirmar que esto se hacía con dinero público. Se escucharon los nombres de Bugliotti, el nombre del viceintendente, Cosar, se habló también de otros empresarios.
¿cuántas personas se han acercado a la Fiscalía a ponerse a su disposición y se han ofrecido para hablar con usted y aclarar lo que dice la carta? Para hablar, algunas personas vinieron, hubo algunas personas que han presentado notas, escritos, documentos. La municipalidad presentó una cantidad grande de documentos relativos a la contratación de Redbus. Habrá que ver si esa documentación sirve. Entiendo que es más relacionada al contrato nuevo que hubo después. ¿Eso se lo pidieron usted al intendente Mestre? No, primero trajeron ellos una documentación. Nosotros después les mandamos una orden de presentación porque queríamos ver no solo lo que trajeron, sino el contrato original y algunos detalles más relacionados con esta operatoria para poder conocerla integralmente y ver eso relacionado con la prueba que tenemos, a ver cómo cierra, si esto era cierto y si era cierto, quiénes eran las personas que tenían responsabilidad en estas maniobras. Doctor, me parece que es momento que podamos repasar quizás lo que es el segundo tramo de la carta que dejó Jorge Suau, donde hace referencia a lo que apuntábamos recién, la situación de Ostanelli y de Díaz Carreliac, dos funcionarios de la Municipalidad de Córdoba. Bien.